la diapositiva que tengo aquí fue lo de cuando hablábamos de la... Bueno, de hecho no, ya vi que cansamos de ver el principio de la legalidad y el Estado de Derecho, me parece, o estoy mal. ¿Sí me escucho o no sirve el micrófono? Sí, no, entonces es mi horario, no es como que... Pues, Profe, no se miraba lo que compartió. no, pero todos es mi horario, o sea, nomás es como para que tuvieran una idea, pero sí, no influye en la materia. Ok. Profe, Dígame. en la... ¿En la qué? No creo que usted escuchara, Jesús. Lo siento. En el... Este que nos dieron de asistencia. Yo lo intenté ayer y no me dejaba. ¿El formulario que les hizo llegar a la universidad? Sí, no me dejaba. No, sí creo que lo cerraron, no sé. Ya, Creo que porque fue como desde que lo mandaron lo teníamos que llenar y ya era muy tarde. Si lo llenaste tarde, pues ya no te dejo. Sí, es que lo cierran, pues. Profe, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Porque desde ayer, bueno, yo lo quise hacer ayer en la noche, porque yo salí ya tarde de trabajar. Ya no pude, ya me decía deshabilitado. No, pues, o sea, tú te puedes presentar sin problema, nada más era como No para van. confirmar la asistencia y pues tener un control, pues, pero, o sea, tú puedes ir, o sea, mientras seas alumno puedes acudir. Nomás era para ellos evitarse, pues, todo esto de apuntar tu nombre y todo así, pero nada más era para confirmar asistencia. Igual no es como que me vayan a dar comida. Ah, ok, pero sí se puede ir uno, ¿va, profe? ¿Cómo que no, profe? No sé, a lo mejor y sí. No sé, pues es que les digo, ya no sé si, ya no sé cómo funciona la universidad. Yo ya estaba asustado porque dije, bueno, tengo que renunciar ya a mi otro trabajo para poder dar clases. Pero pues tengo contemplado que sea hasta noviembre, ¿no? Ok. Profe, Dígame. ¿y qué pasaría si uno no puede asistir el día de mañana a la escuela? Nada, ni modo que lo den de baja y así, o sea, tenemos pues otras actividades, pues. Profe, y acerca de las tareas, miro que no tienen fecha de límite. Ah, no, más era para que se den una idea, pues, o sea, ya vi que unos las estuvieron avanzando, o sea, pues están entre comillas adelantados, pues, pero hasta que no les indique. Profe, yo sí he hecho ya algunas, entonces no dejo de hacer las otras. Sí, no, o sea, pues eso es todo lo del semestre, o sea, si quieres ya hacerlas todas y no presentarte, pues adelante, pues, pero sí, no todavía, o sea, con eso lo voy a evaluar, pero todavía no es para que las realicen. De hecho, ahorita me acabo de acordar que tengo que descargar las clases para subirlas. La de ustedes sí ya la subí a YouTube, ¿verdad?
no para ahorita subirla. Según yo, lo último que vimos fue el principio de legalidad, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, profe, fue eso. Ujú. Sí, miren, ahorita, pues antes de que comencemos, ya, pues con ustedes sí manejé lo de la técnica, esto de andar manejando noticias y comentarlas, o con ustedes todavía no tenía esta nueva maña que descubrí. No, profe. Ah, bueno. Sí, lo que estuve manejando ya con mis alumnos del bloque 2 el semestre pasado fue de, pues, abordar las ciertas noticias para hacerlo un poco más práctico, ¿no? Aparte que yo sé que a veces los aburro con tanta teoría y que a veces se pierden con tanto que digo, ¿no? Eh, pues hablemos de esta noticia que salió, ¿no? De la red corrupta de Marina y aduanas en Tijuana. Ahora sí que, pues, en resumidas cuentas, hubo una investigación donde se reveló una red de corrupción en la que participaron miembros de Marina y personal de aduanas en Tijuana relacionada con evasión fiscal y manejo irregular de mercancías. Pues, ¿qué tiene que ver con el derecho administrativo? Pues más que nada la competencia y los límites de la autoridad administrativa, ¿no? Incluso de pues del principio de la legalidad, de si actuaron conforme a la ley o pues abusaron de las facultades. Ahora sí que, pues como todavía no lo hemos abordado, pero a ver si alguno supiera, ¿no? De qué mecanismos de control administrativo pues deberían aplicarse para prevenir pues ese tipo de corrupción dentro de las instituciones federales, ¿no? Déjenme se las pongo aquí en la pantalla la pregunta. Bueno, trabo. No, pues se trabó. Qué intensos se pusieron las personas ahí en el Boulevard Aguacaliente, ¿no? ¿Vieron los videos? No, profe, ¿cuál? No, No, profe, profe. ¿Cuál? ¿En serio no vieron los videos? Bueno, déjenme ver si... No. A ver, déjenme ver. No, yo esperaría que estuvieran más metidos en las redes que yo. Bueno, a ver, déjenme ver. Yo vi, No, pero profe, con tanta tarea no se puede. solo me aparecieron como celebraciones del grito. Mm, sí, nos rompieron vidrios y carros chocados y... No, Ah, no, eso no, pues eso no me apareció como los camiones que van como decorados y todo eso. mm, a ver, déjenme ver, encuentro ujú. Sí, no, se puso bien. Bueno, nomás que pues que es de lunes. A ver, noticias, Estados Unidos. ¿Qué dice? Ya la red de Tijuas. Mm, mm, mm. Chale, debería haberlo descargado, ¿no? El video. Mm, a lo mejor ya los borraron. Mm, bueno, pues quédense con que hubo muchos disturbios con el 15 de septiembre ahí por el Boulevard Aguacaliente, ¿no?
la gente se emocionó y pues hubo muchos daños a propiedad privada. Y también de que ciertos estados no lo celebraron por cierto, ya sabe. Sí, no, pues que se ponen intensos. Que si chocaron, que si se volcaron, ¿no? El martes amanecieron con ganas. Y es que no encuentro esos videos. Y es como con eso de que nada más dura cierto tiempo por a ver, perdón. Pero vamos a ver si es esto a lo que se referían. Bueno, pues ese es uno, pero más atrás, vidrios rotos. ¿Y qué Se les digo? veía algo, se veía algo trabado, pero estaba dando vueltas en medio de un cruce. Pues sí. Ay, Dios. Y se supone que había seguridad ahí por parte del ayuntamiento. O sea, si el grito fue en el Mercado Hidalgo, pues me imagino que... Ah, pues miren, aquí encontré esto. Por fin encontré los videos. Pues ahí ven la pantalla, ¿no? De cómo que está el vidrio de ese Acura blanco. Y con respecto al derecho administrativo, pues, los reglamentos que se supone que hay, ¿no? Y donde debería, pues, ejercerse cierta labor. Ahora sí, déjenme poner las preguntas que les iba a poner hace rato. Les decía de la red corrupta de la Marina de las Aduanas ahí en Tijuana. A ver, vamos a poner compartir pizarra, ¿no? Pizarras. ¿Sí se ve la pantalla en blanco? Sí. ¿Qué fue ese grito? ¿Mandé? ¿Alguien gritó?
A ver, quien esté moviendo ya, déjale ahí de mover. Ok, bueno, aquí está la pregunta, ¿no? ¿Qué mecanismo de control administrativo deberían aplicarse para prevenir este tipo de redes de corrupción dentro de las instituciones federales? He estado hablando a partir de esta red corrupta de Marina y de aduana, ¿no? Incluso se suicidaron dos personas de la Marina. No sé si vieron esa noticia. Sí, profe, pero dicen que uno se suicidó y el otro no tenía, bueno, uno estaba siendo investigado y el otro no, pero pues los dos los encontraron así. Sí, pero pues es que es bastante raro, ¿no? ¿Ustedes qué creen que pudiera manejarse para qué mecanismos de control administrativo pudieran hacerse? Profe, no, ¿me puede repetir la pregunta? Está en la pizarra, o no sé si se No dejó se ve, de... profe. No se mira nada. Ah, creo que ya la quité. ¿Ya se ve? No. Mm, qué raro. ¿No se ve la pantalla en blanco con la pregunta? Yo ya la veo. Sí, yo también. Ok, ahí me la pongo así. ¿Sí se ve la pregunta? Profe, yo no Sí. la veo. Sí. A mí no me aparece. Bueno, dice qué mecanismos de control administrativo se deben de aplicar para prevenir este tipo de redes de corrupción, ¿no? Pues se deben de aplicar controles internos y externos, ¿no? Internamente, pues las instituciones como aduanas y la Marina, pues deben contar con órganos internos de control que realicen las auditorías constantes y revisen la legalidad de las operaciones. Externamente, pues la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, pues deben supervisar la actuación de los servidores públicos. También es importante la transparencia en los procesos aduaneros y la participación de las Contralorías Sociales, ¿no? Esto pues para vigilarlos. Al final de cuentas, estos mecanismos pues buscan que se cumpla el principio de legalidad para que pues no haya abusos de poder y actos de corrupción, pero pues de aquí a que se hagan. Pues. Igual también hubo un caso de un juez municipal en Tijuana por la corrupción. Aquí al final de cuentas, pues habría que diferenciar en sí pues, lo que hubo, ¿no? En su momento se cesó. Ahora sí que el ayuntamiento cesó al juez municipal tras acusaciones de corrupción en el ejercicio de la función. Y pues si nos vamos al derecho administrativo, pues existe un procedimiento administrativo disciplinario contra los servidores públicos, donde habrá garantías de audiencia y del debido proceso en las sanciones y efectos de un acto administrativo con la remoción del cargo, ¿no? Al final de cuentas, pues la pregunta que habría sería la diferencia entre la sanción administrativa y la sanción penal en este tipo de casos, incluso de qué garantías mínimas se deben de respetar. Y voy a poner la pregunta. Al final de cuentas, pues la diferencia está en que pues la acción administrativa busca corregir y sancionar el mal desempeño del cargo,
Está hablando de una destitución, una inhabilitación o incluso la multa, ¿no? Mientras que la sanción penal pues se refiere a castigos por delitos, en todo caso una prisión o reparación del daño. En todo caso, pues ambas pueden coexistir, ¿no? Por ejemplo, aquí un juez municipal pues puede ser destituido administrativamente y al mismo tiempo puede ser procesado penalmente por cohecho. Y pues las garantías mínimas que deben de respetarse en un procedimiento administrativo sancionador pues son el derecho a la audiencia, la defensa, que se notifique el proceso, el acceso a las pruebas y la resolución fundada, ¿no? Aquí déjenme, se lo voy a poner en la pantalla. ¿Sí se alcanza a ver los 4 puntitos? No, profe, No, profe. está como fuera de la hoja. Yo sí lo veo, profe. No, pero ya lo dejé. Pero vamos a ver. Ya lo quitó. Sí, voy a poner otro. ¿Se alcanza a ver? No, profe. Sí, profe, No, yo sí yo lo no puedo veo. ver. Es que le tienen que aplastar como a una para expandir la imagen. ¿En dónde qué? A ver, déjenme, yo lo... ¿Se ve? No, profe, no me parece nada. No, a mí no me parece. A mí tampoco. Poco. Yo sí lo veo. ¿Ya se ve la mía? No. Sí. Nomás aparece su nombre, profe, pero no aparece nada. Es que a mí me sale como unas flechitas, como 4 flechitas y lo expando y ya sale. No, ok. Déjenme ver. Yo se los mandé al grupo. Sí, ya mire dónde. Lo que pasa es que tienen que cerrar los lapicitos. Aparece lápiz y borrador. Tienen que cerrar y ya que cierran ya aparece el de ajuste de pantalla que dijo Kim. Ya, listo. Igual déjenme abrir un drive. Ya, profe, yo también, gracias. Y para no batallar vamos a abrir un slide. No, yo quería dibujar. Ok, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Sí se ve esta pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Se ve bien. Y ahora sí ven todo, ¿no? Sí. Profe. Sí. Excelente, entonces así lo vamos a manejar. Ok, con respecto a lo del juez que andaba ahí haciendo sus negocios, pues aquí les pongo lo de las garantías mínimas que se deben de respetar en el proceso administrativo sancionador. Son 4, ¿no? El derecho a la audiencia, la defensa, la notificación del procedimiento, el acceso a las pruebas y la resolución fundada y motivada. Por las diferencias de
de la sanción administrativa y la sanción penal, pues ahorita le voy a poner cuáles son, ¿no? Mm, Pues la sanción administrativa busca corregir y sancionar el mal desempeño del cargo. Un ejemplo, la destitución, la inhabilitación, las multas, mientras que la sanción penal se refiere a los castigos del delito, ¿no? Un ejemplo, la prisión, la reparación del daño. Ambas pues pueden coexistir. Por ejemplo, pues aquí el juez municipal puede ser destituido administrativamente y al mismo tiempo procesado penalmente por cohecho, ¿no? Ya después podríamos analizar pues los cuestionamientos de los nombramientos en el Ayuntamiento de Tijuana, ¿no? Por ejemplo, los representantes del PAN pues han criticado duramente al ayuntamiento por realizar pues estos nombramientos de funcionarios presuntamente sin transparencias, señalando pues la corrupción como marca principal. Pues en final de cuentas, pues en el acto administrativo de los nombramientos, pues requiere requisitos de la validez, ¿no? De que haya competencia, que tenga un objeto, que haya una finalidad, una forma y la causa, ¿no? Si hablamos un poco también del derecho administrativo, pues podemos ver la transparencia y la rendición de cuentas a la administración pública y que hay un principio de imparcialidad en la función pública, ¿no? Aquí lo que podríamos preguntarnos es de que, pues, si un nombramiento se hace sin cumplir con los requisitos legales, pues, ¿qué medios de control existen para impugnarlo, no? Podríamos hablar de una nulidad administrativa, un juicio de amparo o la responsabilidad administrativa, ¿no? La unidad administrativa, pues esta se solicita ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California, esto pues, por violar los requisitos de validez del acto administrativo. El juicio de amparo, pues esto es si se vulneran los derechos constitucionales como la igualdad o la legalidad. Y la responsabilidad administrativa, pues es si la autoridad actuó con dolo o negligencia, ¿no? En la que puede ser sancionada. Otro que podríamos ver es las irregularidades que están en el malecón de Tijuana. Ahora sí que, pues hay funcionarios que fueron sancionados, ahora sí que por las obras que hay en el malecón, ¿no? Más que nada relacionadas con la supervisión y los contratos públicos. Al final de cuentas, pues los contratos son administrativos y son licitaciones públicas. Además de que hay responsabilidad patrimonial del Estado por las obras mal ejecutadas, incluso del procedimiento sancionador a los funcionarios, ¿no? Ahora sí que, incluso podríamos hablar de lo que pasó con la CES, ¿no? Que explotó ahí en la tubería. Ahora sí que, pues cómo se puede exigir la responsabilidad administrativa en el manejo de las obras públicas, incluso pues qué diferencia existe entre sancionar a un funcionario y reclamar la indemnización al Estado. Ahora sí que, pues la responsabilidad administrativa exige mediante la aplicación de la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sancionando ahora sí al funcionario que actuó con la negligencia, dolo o la corrupción. Y pues si nos vamos a la responsabilidad patrimonial del Estado, en cambio, pues se reclama cuando la obra pública causa daños a particulares, que si se colapsó la infraestructura, que si se inundó un local donde había una mercancía por el valor de 1 millón de pesos, todo esto, ¿no? Al final de cuentas, pues el Estado debe de indemnizar y pues aquí es lo que se podría manejar con estas 4 noticias con la materia. Profe, Bien. en el caso de la CES, que sí, mire la noticia, que hubo un comerciante que perdió casi 1 millón de pesos. ¿El gobierno sí lo indemniza o tiene Sí, que...? sí, pues es lo que les comentaba, que o sea, se buscan dos cosas, ¿no? O sea, se puede buscar el sancionar al funcionario público o la indemnización. En ese caso nos iríamos por la indemnización, porque pues a final de cuentas
es responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Porque pues ahora sí que fue culpa del Estado propiamente que no se le diera la remodelación a esas tuberías y pues ellos tenían pensado que en noviembre, diciembre iba a tronar, pero no contaban con que en septiembre ya sería lo último. Tenían previsto que cada 20 años, ¿no? Profe, pero para solicitar, bueno, el caso del comerciante, para solicitar una indemnización, ¿tiene que comprobar el costo de la mercancía? Sí. Sí, o sea, incluso pues viendo lo que se dañó, o sea, ellos pueden cotizar, pues, o sea, si viene el comerciante, él dice que 1 millón, pues ahorita esa mercancía no vale el millón, va a valer menos. O sea, lo mucho le va a pagar lo que cuestan en este momento. O sea, de que va a perder el ciudadano, va a perder. Sí, aquí pues es lo que le comentaba a mi esposa, porque ella sí me estaba mande pues todo estas noticias y es como estoy ocupado con mis clases y tú con esas cosas, ¿no? Sí, pues al final de cuentas la responsabilidad patrimonial del Estado, pues esa es la obligación que tienen las instituciones públicas de indemnizar. Y pues aquí el tema es que dice que pues 1 millón es lo que él considera, pero si nos vamos a lo que ahorita cuestan todo lo que se dañó, probablemente sean 600, 700,000, pues, o sea, ya le va a pagar eso. Tampoco se le va a pagar más que debe de ser. O pide lo mismo o pide la cantidad de lo que vale. Aquí por al final de cuentas le van a terminar pagando lo que valen las cosas, ¿no? Va a haber pérdidas entre comillas y pues ya si entra un buen abogado, pues incluso hasta puede pedir un poco más, pero sí se va a poner bueno ahí el debate con las autoridades. Profe, porque también ahí bueno, en ese mismo, en ese mismo detalle que pasó, también tengo entendido también un comerciante hacía algo así, un carrito de comida y un carro. ¿Eso también se puede pelear? Sí, todos, o sea, pues porque al final de cuentas el Estado fue responsable de estos daños. Sí, no, por ejemplo, de hecho aquí por la sierra, porque pues aquí ando ahorita, allá por el 2023, pues hubo un deslizamiento en el terreno, ¿no? Y pues con eso se deslavó y la CES fue la culpable también. Al final de cuentas, pues los daños se estimaron en 19 millones de pesos, porque no solamente fue la vivienda de esta propietaria, ¿no? Pero sí no, la CES ya está acostumbrada a pagar daños, o sea, ellos ya se la saben. Incluso en el Cabildo de Tijuana, acá recientemente en agosto, se le hizo un exhorto para que reparara los daños de las vialidades por tanto mantenimiento ¿no? Y ahorita pues recientemente lo que pasó en septiembre, ¿no? Del acueducto de Florida a Guaje y pues vecinos, comerciantes y propietarios de vehículos fueron los afectados. Y al final de cuentas pues será cubierto por el seguro de la pared estatal, ¿no? Pero les digo, la CES pues nomás no hace las cosas como deberían. Incluso hasta eso trabaja muy rápido. O sea, nada más veo que abren ahí la calle de fuera de mi casa y como al día siguiente ya volvieron a tapar. Es como que, pues si el hoyo estaba bien profundo.
Ojalá si fueran como para pavimentar las calles el ayuntamiento, las delegaciones, ¿no? La última vez que supe es que se estaban pasando la maquinaria para poder hacer baches. No sé si ya les alcanza para comprar la máquina porque se la estaban pasando. Tardan años. Y luego dice la gente que todas estas reparaciones se las meten en los recibos, ¿no? En los recibos y en todos los impuestos. Ujú. Ya ve Sí. que ahora hasta van a la tienda uno y ahí ya, impuestos. Vas, pagas licencia, impuestos, recibo de agua, luz, todo. Ujú. Sí, pues es lo que les digo a los ciudadanos cuando me dicen, oye, ¿por qué tan cara el acta? Le digo, pues es que es 226 del acta y lo demás es de impuestos. 480 de impuestos, no doble del acta y quiere que le diga. De hecho, hasta el alumbrado público nosotros lo pagamos. Ahí viene en el recibo de la luz, donde nos lo descuentan. Ujú. Ok. Bloqueo, guachicol, los ganadores deciden como los de la primaria. Seguro nos tomarán una foto de la credencial. Ok. ¿Qué Profe, tuvimos? Dígame. en el accidente que hubo ahora recientemente en la Ciudad de México con la pipa que explotó, ¿qué injerencia tiene esta área administrativa? No, pues es que fue culpa de Gas Ilsa. ¿En dónde fue? En Iztapaluca, ¿no? ¿O dónde? Iztapalapa, Algo ¿no? así. Iztapalapa. Sí, es que fue ahí por el puente de la Concordia, ¿no? Iztapalapa, Ciudad de México. Ajá, sí. Eh, le menciono esto porque pues hay muchos videos, ¿no? Que mencionan que esa zona era muy crítica en relación a lo de los baches. Digo, el chofer también probablemente imprudencia tuvo, por eso le preguntaba cómo entraba esta parte administrativa ahí. Pues lo administrativo entra desde que hay una posible omisión en la supervisión o regulación del transporte de gas LP. Está hablando de los permisos, de la operatividad de la empresa, incluso del control de seguridad vial y toda esta protección civil, porque cuando se hizo el análisis es como de que creo que traía unos detallitos esta pipa que estaba circulando, que creo que estaba vencida el permiso, o sea, traía detalles, ¿no? O sea, básicamente el Estado pues sí se va a hacer responsable al fin y al cabo porque pues no hizo lo que tenía que hacer con respecto a los permisos y demás cosas de haberles exigido de que pues no podían andar circulando así. Este, pues ahora sí que pues el Estado se va a tener que enfrentar a lo que son apoyos psicológicos, médicos, un poco legal y o sea, le va a salir caro al Estado nomás porque no, no se encargó de supervisar y o regular el transporte de esta gasera, ¿no? Incluso pues tiene un año para hacer los reclamos la ciudadanía, porque pues sí fueron varios afectados. O sea, aquí por la ventaja pues es que tienen que reunir las fotos, los videos y pues, pues de todos esos daños del accidente, incluso pues el reporte médico que tuvieran, los peritajes y estructurales si hubo daños a los inmuebles, los testimonios o documentos que acrediten la propiedad de bienes afectados. O sea, aquí la tienen de ganar las personas porque pues ahí vi fotos y videos, ¿no? Basta con que acrediten que estuvieran en ese momento y ya con eso, ya. Eh, ya de ahí pues sí, tendrían que ver a quién compete los permisos, si al Estado, al municipio o al gobierno local como tal. Pero pues la empresa transportista civil pues
estos tienen también parte de la culpa. Aquí los culpables fueron primero el gobierno porque no hizo lo correcto conforme a los permisos. Y pues pues las deseas tienen seguro, ¿no? Ellos ahorita no tienen tanto asunto aquí. Aquí pues básicamente es dirigirlo al gobierno de la Ciudad de México o al Estado de México, es que ya no sé ni a dónde corresponde Iztapalapa, ¿no? Están en punto medio los dos. Ya después se va a hacer el juicio contencioso administrativo, la vía judicial y luego pues habrá que pedir unas medidas profesionales donde pues se va a hacer la solicitud del apoyo inmediato y aunque pues habrá una indemnización, ¿no? Eh, sí, pero todavía siguen viendo a ver a quién culpan. Pues está bien complicado, porque una vida pues no se repara con nada. Sí, ¿no? Y luego que ya se murió la abuela que protegió a su nieta, ¿no? Que Sí. había Sí, noticias falsas y ya por fin ya. Pero bueno. Por último, que habíamos visto era el principio de la legalidad del Estado del Derecho, ¿no? Habíamos visto que el principio de la legalidad pues era el pilar fundamental que aseguraba el sometimiento de la administración al derecho. Esto siendo pues sustancial para el Estado del Derecho como tal. Ahora sí que, pues, ya lo decía Jesús, ¿no? De que toda acción de los poderes públicos debía realizarse de acuerdo con la ley vigente. O sea, no lo dijo con esas palabras, pues fue lo que se quiso dar a entender. O sea que, pues, esto, pues, nunca se basaba en la voluntad arbitraria de las autoridades o los funcionarios, sino pues que un Estado se regía por el postulado que les acabo de mencionar ahorita, y pues ya lo decía Jesús, ¿no? Que básicamente los actos de gobierno estaban subordinados a la Constitución y al imperio de la ley, y pues no tanto al capricho personal de quienes detentan al poder. Ahora sí que en un Estado de Derecho auténtico, pues el poder se encuentra en las normas jurídicas, tanto su fundamento como su límite. De modo que cualquier acto contrario a derecho, pues puede ser controlado y anulado. Al final de cuentas, por la observancia del principio de legalidad, pues garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos, pues pueden prever y exigir que la autoridad solo actúe dentro del marco normativo establecido. Ahora sí que, pues la administración solo puede hacer aquello para lo cual la ley le ha dado las facultades expresas. No puede hacer más ni menos. O sea, tiene que hacer tal cual como se le indica la ley. A diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no esté prohibido, la autoridad pues solo puede hacer lo que esté jurídicamente permitido o mandado. O sea, no es como que la administración pues pueda sacarse algo de la mano pues, para cumplir con cierta laguna que exista. O sea, lo administrativo tiene que haber un sustento o facultades adquiridas, incluso con las prohibiciones que se le infieren en la ley. Ahora sí que, pues ningún órgano del Estado puede adoptar una decisión individual que pues no se ajuste a una disposición general previamente establecida. Al final de cuentas, pues este sometimiento a la ley pues evita la arbitrariedad y protege pues a los gobernados, ¿no? Aquí pues los órganos administrativos solo pueden realizar las atribuciones que la ley les confiere expresamente, cerrando el paso a abusos de poder. Un ejemplo pues podría ser de cuando una dependencia de gobierno pues quisiera crear un nuevo cobro o impuestos a los ciudadanos. Ahora sí que no puede hacerlo mutuo propio, sino que necesita que una ley aprobada por el Poder Legislativo pues establezca dicho gravamen. Pues ahora sí que de lo contrario este violaría el principio de la legalidad tributaria y pues esto podríamos aplicarlo cuando un policía, pues que no puede imponer la sanción que la ley no contemple, ¿no? O sea, ni una autoridad puede actuar fuera de su competencia legal. O sea, con eso les quiero decir que pues ninguna autoridad se puede inventar cosas.
O sea, tienen que haber sido discutidas antes y tiene que estar estipulado en la ley. La clase pasada pues habíamos visto un poco de la facultad discrecional, donde pues les mostraba un poco los ejemplos en el registro civil, ¿no? Donde pues yo puedo utilizar de esta facultad discrecional para tomar decisiones en favor de la ciudadanía, a pesar de que pues no esté expresamente en la ley, o sea, está en la ley como servidor público, pero así que esté en el reglamento de registro civil, pues no. O sea, si una persona llega a las 3:05 y yo quisiera atenderlo, pues entonces ya depende de mí, pero pues, o sea, la ley me dice que es de 8 a 3, pero si yo quiero atenderlo, yo puedo hacerlo, al fin y al cabo, pues es mi trabajo y pues qué importa que el ciudadano pues haya llegado a las 3 en punto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Pues hablemos un poco de las funciones del Estado y la ubicación del derecho administrativo en el sistema jurídico. Déjeme tomar algo. Pues ya hemos visto cómo se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Esta división de poderes claramente que estudiaron en la materia de Estado y Derecho Constitucional. Pues al final de cuentas cada una corresponde predominantemente a un órgano de poder del Estado. La función legislativa del Congreso, pues es que crean las leyes generales. Con la judicial, pues se entendía que era a los tribunales donde pues resuelven las controversias aplicando la ley. Y con la administrativa, pues se refiere a lo ejecutivo, ¿no? Donde se aplican las leyes en la gestión cotidiana, donde se prestan los servicios y se ejecutan políticas públicas, ¿no? Al final de cuentas, en el derecho administrativo, pues es precisamente el derecho de la función ejecutiva o administrativa del Estado, pues regula cómo se organiza y actúa la administración pública en el cumplimiento de las leyes y la satisfacción del interés general. Pues básicamente es importante señalar que en la práctica cada poder puede ejercer funciones materiales de otro poder en ciertos casos, lo cual pues igualmente se somete a las normas del derecho administrativo. Por ejemplo, pues cuando el Poder Ejecutivo dicta los reglamentos que se está aquí ejerciendo la función cuasi legislativa, ¿no? Que se delega y pues resuelve recursos administrativos con los efectos definitivos que realiza una función cuasi judicial. Con eso pues les quiero decir que pues si bien es el Poder Ejecutivo, pues ya me está creando una normativa y al final de cuentas pues me está haciendo, pues me está resolviendo un recurso administrativo, ¿no? Así que en términos generales, en el ámbito propio del derecho administrativo, pues se corresponde con todas aquellas actividades que implican el gestionar los asuntos públicos de forma directa, concreta e inmediata. Esto pues abarca la ejecución de políticas públicas, la prestación de los servicios públicos, la gestión de los recursos naturales, la policía administrativa, entre otras tareas administrativas, ¿no? Al final de cuentas son actividades orientadas a cumplir los fines del Estado, que viene siendo el bien común, el desarrollo social y el orden público, diferenciándose de la actividad legislativa, que pues al final de cuentas son los que crean el marco normativo general y pues que se diferencia de la judicial, que resuelve los conflictos que se aplican en ese marco. Al final de cuentas, pues
Pues el derecho administrativo ocupa, pues es el lugar central en la esfera del poder ejecutivo, ¿no? Y de todos aquellos entes y agentes que ejecutan política. Al final de cuentas, pues apoya en la cúspide del derecho constitucional, que pues le marca las líneas maestras y los límites que puede tener. Al fin y al cabo, pues pues se relacionan con las ramas especializadas, ¿no? En este caso viene siendo el derecho fiscal, el ambiental, el derecho urbanístico, derecho laboral público, que pues con ellos se pueden considerar subdivisiones o campos afines al derecho público administrativo. Pues, pues cuando hablamos del Estado del Derecho, pues la administración ya no es un poder limitado como en la monarquía absoluta, sino que pues es un conjunto de órganos subordinados al orden jurídico, así que pues el derecho administrativo pues ubica la función administrativa bajo el imperio de la ley, y esto hace que se establezcan los mecanismos del control judicial, pues esto para garantizar dicha gestión. Ahora sí que para entender pues mejor la ubicación del derecho administrativo, pues hay que imaginar, no sé, un orden jerárquico normativo. Pues en la cúspide de donde está la Constitución, debajo pues estarían las leyes formales que se emanan del legislativo, y luego al final irían los reglamentos y demás disposiciones administrativas dictadas por el Ejecutivo para ejecutarse la ley. Pues básicamente el derecho administrativo pues opera principalmente en este nivel de reglamentos y actos administrativos, pero siempre condicionado por las leyes superiores y la Constitución. De ahí que se, mm, se considera pues un derecho subordinado, ¿no? Pero pues a pesar de ser un derecho subordinado, ese sigue siendo un derecho especializado, porque pues no puede contradecir al derecho constitucional ni al legislativo, sino que pues actúa dentro del marco que estos fijan, desarrollándolo. Ahora sí que la Constitución y las leyes pueden establecer que cierto servicio, no sé, digamos el suministro de agua potable, pues con esto ya le estoy diciendo que es responsabilidad del municipio. Al final de cuentas, el derecho administrativo pues definirá cómo el municipio organiza su sistema de agua y qué reglamentos internos va a dictar, incluso de cómo contrata al personal para ello y cómo cobra tarifas conforme al cumplimiento de las leyes aplicables. Ahora sí que el derecho administrativo, pues es el eslabón que conecta la norma con la acción. Esta pues ubica la legalidad en el terreno operativo en el Estado, asegurando pues que la administración pues sea la encargada de las funciones del Estado día a día y que permanezca dentro del sistema jurídico y sirva a los fines establecidos por el ordenamiento. Ahora, no sé si tengan dudas con respecto a esto o si los haya revuelto. Pues hablemos de las fuentes del derecho administrativo, ¿no? Las fuentes del derecho administrativo pues son las formas de manifestación del derecho válidas y reconocidas que nutren el ordenamiento administrativo. Al hablar de fuentes pues distinguimos entre fuentes formales y fuentes materiales auxiliares. No sé si recuerden cuál era la diferencia de las fuentes formales y cuáles eran las materiales auxiliares. No sé si alguien recuerda. ¿Cuáles? Las fuentes formales y las materiales. Yo no, profe, no me acuerdo la verdad.
Y luego, bueno, yo le fui el que les dio introducción al estudio de Derecho, ¿verdad? Em, ¿O fue creo que Carlos? son las que se expresan y aplican las normas jurídicas, ¿no? En una sociedad. Las formales son las que siguen un debido proceso. Ajá. Sí, las fuentes formales básicamente son donde emanan, donde emana el derecho como tal. Las fuentes materiales auxiliares, pues es aquellas que auxilien como tal para la creación de este. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? De las formales, pues puede ser la constitución, las leyes, los reglamentos y todo esto que funcione para el derecho administrativo. En las materiales auxiliares, pues están los criterios doctrinales, la jurisprudencia, los principios, todo aquello que orienta la interpretación, ¿no? Este, sí, pues la primera fuente del derecho administrativo es la Constitución. La Constitución política es la cúspide del orden jurídico y la fuente primaria de todo el derecho, incluido el administrativo. En ella pues se establecen la organización fundamental del Estado, las atribuciones de los poderes públicos y los derechos básicos de los ciudadanos que pues la administración debe respetar. Al final de cuentas, pues la Constitución define la existencia misma de la administración pública. Un ejemplo de ello pues es que en México pues el artículo 90 constitucional disponía que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso. Esto pues distribuyendo los negocios administrativos entre las dependencias y sentando pues las bases para las entidades paraestatales. Un ejemplo podría ser la Secretaría de Bienestar. De la Secretaría de Bienestar pues se desprendían varias, ¿no? Entre ellas el INDET, el INJUB, varias dependencias, ¿no? Esas son las únicas que se me vienen a la mente ahorita. Y ahorita el INJUB pues pertenece a la Secretaría de Humanismo y no sé, no sé cómo se llama esa nueva secretaría, ¿no? Nada más con tal de seguir dividiendo las funciones de las distintas secretarías, ¿no? Antes eran bien poquitas y ahorita ya de unas se desprenden otras. O sea, entre comillas está bien porque le dan una autonomía y cierto presupuesto para que cumplan sus funciones, pero si no hacen lo que se debe, pues va a terminar mal esa situación, ¿no? Ahora sí que al final, en general, pues la Constitución crea los organismos principales, estos vienen hablando de los ministerios, las secretarías, ayuntamientos, los órganos autónomos, y pues la Constitución también delimita las competencias de que, pues, qué asuntos son federales, estatales o municipales, y con la Constitución se consagran los principios rectores como el de la legalidad, la jerarquía normativa, la reserva de la ley y la supremacía constitucional. Ahora sí que, pues para el derecho administrativo, la Constitución tiene una doble función, ¿no? Por un lado puede ser la fuente directa de las normas administrativas supremas y pues por otro lado, pues la Constitución actúa como marco que condiciona toda la regulación administrativa inferior, donde pues toda ley, reglamento o acto administrativo pues debe ser acorde a la Constitución, este, que, que que haga una pena de la validez en virtud al principio de la supremacía constitucional. Así pues, podríamos ver si una autoridad que dicta un reglamento contrario a la Constitución, pues aquí los tribunales podrían declarar inconstitucional, donde pues al final de cuentas la Constitución garantiza a los ciudadanos los medios de control frente a la administración, ¿no? Al final de cuentas existe este juicio de amparo o recurso similar donde permiten impugnar los actos administrativos que violen los derechos constitucionales y pues déjenme ver si encuentro vamos a ver.
poderes y deberes de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre administración y otros. Sí se escucha, ¿verdad? ¿O se escucha muy bajito? Muy bajito, profe. El artículo Sí se escucha 106 de bien, la profe. Constitución española establece que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Bienvenidos al Relámpago del Saber. En esta ocasión hablaremos sobre otra rama del derecho, importante y fundamental. Empecemos. Hablaremos sobre el derecho administrativo. Estableceremos que el derecho administrativo es la rama del derecho que estudia la organización, deberes y funciones del Estado y de sus instituciones, en especial las atribuciones del Poder Ejecutivo. El derecho administrativo está vinculado a la administración pública como campo de estudio. Además tiene nexos teóricos y prácticos con disciplinas como la sociología, la economía, la psicología, las ciencias políticas y otras ramas del derecho, como el penal, constitucional e internacional. En su observación de todo lo referente al manejo del Estado, el derecho administrativo sostiene siempre un objetivo doble: el de garantizar la eficacia de la administración pública y los diversos procesos involucrados, así como la protección de los derechos de los particulares en relación con el Estado. Hablaremos también sobre el origen del derecho administrativo. Los orígenes del derecho administrativo se remontan a los siglos XVIII y XIX, con las revoluciones liberales que derrocaron al antiguo régimen y abrieron la puerta del mundo republicano en Occidente. De este modo, es una rama del derecho relativamente joven, nacida junto a la Declaración de los Derechos Humanos y la igualdad ante la ley de los ciudadanos, es decir, que surgió junto al Estado liberal. El primer organismo encargado de ejercerlo fue el Consejo de Estado francés. Estaba encargado de fiscalizar el poder del Estado, ya que en ese entonces se desconfiaba de los jueces provenientes del antiguo régimen feudal, para que sirvieran de contrapeso único al Estado. Hablaremos también sobre las características del derecho administrativo. El derecho administrativo se caracteriza por ser, primero, común, pues sus principios se aplican a diversas materias administrativas y en todas las instancias del Estado. Segundo, autónomo, pues obedece a sus propios principios generales. Tercero, local, pues responde a la organización jurídico-política de cada país. Cuarto, exorbitante, pues su ámbito de acción excede al derecho privado. En donde quiera que exista un Estado, habrá también un derecho administrativo. Hablaremos sobre los principios del derecho administrativo. Existen 4 principios generales del derecho administrativo, aunque no son los únicos que existen, conocidos como principios del procedimiento administrativo. Primer principio de la legalidad objetiva. Establece que todo acto emanado de un poder público debe darse en perfecta concordancia con la ley vigente y su jurisdicción, y no a las subjetividades involucradas, es decir, a la voluntad de las personas. Segundo principio de la oficialidad. Establece que la iniciación, impulso y desarrollo de los procesos de tipo judicial y administrativo deberán depender siempre de un órgano de poder público, y no de la voluntad de los individuos involucrados. Tercer principio, el informalismo en favor del administrado. Establece que los ciudadanos deberán ser juzgados independientemente del cumplimiento de ciertas obligaciones formales, para que determinadas rigurosidades no entorpezcan la búsqueda de una solución justa para su caso. Cuarto principio, del debido proceso o garantía de la defensa.
establece que el Estado debe respetar todos los derechos consagrados por la ley de una persona, sin importar la gravedad de los crímenes que se presuma que haya cometido o se pruebe que haya cometido. Esto implica la posibilidad de una defensa, de un juicio de la ley en condiciones objetivas y de un castigo proporcional a la gravedad del delito cometido. Hablaremos ahora sobre las fuentes del derecho administrativo. La principal fuente del derecho administrativo es la Constitución, o también llamada Carta Magna, como ocurre con otras ramas del derecho. Entre sus fuentes también se encuentra la legislación con sus leyes orgánicas, ordinarias y habilitantes. Posteriormente, el derecho administrativo se rige por los reglamentos y normativas propias de cada institución y organización estatal, y en última instancia por las doctrinas, hechos sociales y costumbres propias de una nación, también conocido como derecho consuetudinario. Hablaremos ahora de las ramas del derecho administrativo. El derecho administrativo comprende las siguientes subdivisiones o ramas. Primero, derecho administrativo orgánico. Estudia todas las formas y principios de la administración por igual. Segundo, derecho administrativo funcional. Se centra en el estudio de la actividad formal del Estado, o sea, su procedimiento y actos administrativos. Tercero, derecho procesal administrativo. Estudia las normas que rigen la actuación del Estado. Cuarto, derecho ambiental. Se centra en la protección del medio ambiente. Quinto, derecho urbanístico. Estudia las normas que rigen la construcción y el diseño de las ciudades. Sexto, derecho aduanero. Estudia el régimen de las aduanas y el control sobre las importaciones y exportaciones de un país. Séptimo, derecho migratorio. Se centra en las normas estatales que regulan la extranjería y la radicación en un país. Octavo, derecho vial. Estudia las normas que rigen el trazado de vías, caminos y el tránsito. Noveno, contratación pública. Se ocupa de la normativa que rige la entrada de nuevo personal a las labores de la administración pública. Por el momento, esto ha sido todo. Si el video te ha gustado y te ha sido útil, agradecemos una manito arriba. No olvides suscribirte para que estés al tanto de todos nuestros videos educativos. No, igual estamos en lo que he estado explicando durante la clase anterior, lo que voy a manejar el día de hoy. Igual ahí mandé el enlace, o sea, lo van a poder ver, ¿no? Es lo que mandó el correo, ¿verdad? Pues no al correo, lo mandé a Classroom, pero sí. Sí, era eso. Ya se parece que son competencias para ver quién habla más rápido, ¿no? Si el video o yo. Sí, o sea, si hablo rápido, nomás díganme ya más lento para que puedan entender, porque ya conozco cómo soy, ¿no? ¿Qué llegaron a entender del video? ¿Alguien que me pueda decir algo referente al video? ¿Alguien no? En sí, el video hablaba del derecho administrativo, habló de las fuentes, de los orígenes,
traía también las características del derecho administrativo. ¿Qué más traía? Las ramas del derecho, que esas no las alcancé a apuntar, ahorita las voy a apuntar ahí en el... Classroom mandó el correo, ¿verdad? El link. Sí, se lo mandé, pero igual como sé lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Sí, porque en el video pues iba bien rápido y pues iba apuntando unas cositas nada más y les tomé capturas. Sí, no, igual Tomos creo que les había compartido una presentación. A ver. Publicó portafolio. Ok, no les he mandado la presentación. Tampoco he subido la clase. A ver. No, ¿verdad? A ver, déjenme subir la clase. No, profe, solo tenemos los trabajos, no tenemos las clases pasadas. A ver, déjenme. Porque sí la subí a YouTube, pero creo que se me olvidó. A ver, clase de derecho romano, penal. No, si no la. A ver que me la descargo rápido. Derecho administrativo. 10 de septiembre, eso se me hace raro. A ver, estadística aplicada, romano, derecho penal. Filosofía. Sí, justamente la de ustedes no la subí. Ahorita la subo rápido. Oye, deja que se cargue mientras para que se suban ambas. El derecho administrativo. Ok, pues sigamos con las fuentes, ¿no? Nos habíamos quedado en la Constitución. Pues les mencionaba que también pues era como una autoridad que dictaba el reglamento contra la Constitución y que los tribunales pues podían declararla inconstitucional. A final de cuentas, pues la Constitución pues garantiza a los ciudadanos los medios de control frente a la administración. En muchos sistemas pues está el juicio de amparo o recursos similares que pues permiten impugnar los actos administrativos que pues violan los derechos constitucionales. Al final de cuentas, la Constitución es la fuente fundacional y límite máximo del derecho administrativo. Tanto le da la legitimidad a la actuación administrativa y simultáneamente la encadena a la legalidad democrática. Me prendo la pantalla. Música hasta acá la luz, ¿no? Pues ya después pasaríamos a lo que es la ley, donde están los tipos y la reserva de la ley. Pues la ley es entendida en sentido formal como ese acto normativo que se emana del Poder Legislativo, donde pues es la fuente por excelencia del derecho administrativo. Ahora sí que a través de las leyes, pues el Congreso desarrolla los mandatos constitucionales y establece pues con detalle las competencias de la administración, incluso de los procedimientos administrativos, ¿no? También podríamos hablar de que en las leyes pues se encuentran las regulaciones sectoriales y incluso de las garantías de los ciudadanos frente al poder público. Ahora sí que en los regímenes de derecho escrito pues está el legislar y pues en esto pues se encuentra la principal forma de producir las normas generales obligatorias. Recuerden que las leyes son de observancia general, ¿no? No habrá leyes hechas exclusivamente para ciertas personas. En este caso, pues podría aplicar las de que buscan regular la conducta de los funcionarios públicos, pero como tal las leyes son de observancia general, ¿no? Ahora sí que por mandato del principio de la legalidad, pues
muchas decisiones administrativas requieren el fundamento de una ley previa. Pues les decía que pues no se pueden inventar impuestos o fijación de una sanción o incluso la organización de un nuevo organismo público nomás porque se les antoja a los funcionarios públicos, sino que pues deben estar previstos en una ley, ¿no? La ley pues es entonces la fuente formal primaria donde pues se adopta de las atribuciones. Bueno, pues está la administración y establece qué puede o debe de hacerse y con qué límites habría que hacerse. Pues al final de cuentas existen varios tipos de leyes que son relevantes al administrativo. En primer término, pues existen las leyes constitucionales u orgánicas, que pueden ser propias del orden constitucional, como son las leyes de desarrollo constitucional, por ejemplo, pues la ley orgánica, que se está expedida en el mandato del artículo 90 constitucional, luego las leyes ordinarias o los estatutos sectorales que regulan las materias específicas, donde puede ser la ley de educación, ley general de salud, ley de procedimiento administrativo, la ley de obras públicas. Y pues también hay leyes macro generales que fijan lineamientos para distintos niveles de gobierno. Ahora sí que a esto se suman pues algunos ordenamientos que otros países reconocen como decretos o ley o decretos delegados, que pues son normas dictadas por el Ejecutivo con rango de ley en situaciones excepcionales o por delegación legislativa. Un ejemplo de ellos es lo de los carros chocolates, ese decreto. No sé qué otro decreto se les ocurra, pero ese es un buen ejemplo. No sé, alguien que se le ocurra otro decreto. O que alguien me diga por qué se hizo este decreto de los carros chocolate. Para regularizarlos, que todos tuvieran plazas y pagaran tenencia. Uh-huh. O también para que haya un mayor control. Uh-huh. Más que nada porque en el norte de México era muy común la importación de los vehículos usados en Estados Unidos, que pues no cumplían con todos los requisitos aduaneros, los famosos carros chocolate, ¿no? Que circulaban de manera irregular. Pues más que nada, pues principalmente lo hicieron porque cuando chocaban, pues no habían dueños y pues no sabían a quién hacer responsable, ¿no? La otra, que no pagaban placas, por ende, pues no pagaban impuestos y pues para tener un mayor control vehicular. Por eso se hizo más que nada el decreto, que fue más que nada por lo de los impuestos, ¿no? Esto pues fue allá por octubre del 2021 donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues firmaba el decreto, ¿no? Donde podría hacerse y ya lo han seguido ampliando hasta más no poder. Ya metiendo esto en conflictos con las marcas automotrices y pues ya está. Ya son 16 estados los que tienen este decreto más que nada. O sea, pues Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y un poco más para abajo. Y esto pues en base al artículo 89 que faculta al presidente. Déjame les pongo la Constitución. No, incluso ha generado mucho tráfico, ¿no? Ahorita ya se les da más fácil conseguir un vehículo, de por sí pues
compran licencias y ahora con vehículos así, pues. No, pues está medio larga la Constitución. Vamos a ver. 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88. Bueno, en el artículo 89 le da las facultades, las obligaciones del presidente. Aquí pues tal de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso, proveyendo de la esfera administrativa su exacta observancia. La segunda fracción no nos interesa. Nombrar población tampoco. Disponer. Dirigir la política, convocar Congreso. Pudiera ser la fracción 12, donde facilita al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejército, al ejercicio expedito de sus funciones. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva a los descubridores, inventores o perfeccionadores de alguna ramo de la industria. Pues ahí todas las facultades que tiene el presidente como tal, ¿no? Incluso aquí aparece lo del Poder Legislativo, donde cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificara en 2 ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el presidente de la República. Veamos con el 90, ¿no? Dice el 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de Profe, las... ¿está hablando o yo no lo escucho? Pues se supone que estoy hablando, pero igual todos tienen lo que estoy leyendo, ¿no? Aquí se ve el artículo 90, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, igual si no me escuchaba de todos, pues es lo que estoy leyendo, ¿no? Pues la administración pública federal les decía que era centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación y que estarán a cargo de las secretarías de Estado, y definirá las bases generales de la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal a su operación. Así que las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las secretarías del Estado. La función del consejero jurídico del gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal, que para tal efecto establezca la ley. Okay.
Y pues ya sería ahorita momento para dejar la Constitución por un momento, ¿no? Pues hablemos de la reserva de ley. No sé si alguien sepa qué es la reserva de la ley o si... Ujú. Alguien que sepa o tenga una idea de qué se refiere la reserva de la ley. A este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en este vídeo vamos a estudiar en qué consiste la reserva de ley. Existe reserva de ley como regla general cuando la Constitución exige que una cuestión o una materia sea regulada por ley, excluyendo con ello que la pueda regular una norma de rango inferior. Realmente lo que se impone con esta reserva de ley es la obligación de que la regulación de una materia sea realizada con mayor o menor amplitud por el titular de la potestad legislativa y no por otro poder del Estado. Recordando siempre que la potestad legislativa es la capacidad para dictar leyes. Esta reserva de ley se manifiesta en dos vertientes, una vertiente material y una vertiente formal. La vertiente material se refiere a que la Constitución exige que determinadas materias tienen que ser reguladas por normas con rango de ley y nunca por reglamento. La vertiente formal establece que cualquier materia, por mínima o intrascendente que sea, cuando es objeto de regulación por ley, ya no puede ser regulada por un reglamento. Además, la reserva de ley tiene un doble destinatario. Por un lado, el legislador, que no puede ignorarla, y por otro lado, se dirige a cualquier órgano administrativo que le prohíbe regular por su cuenta la cuestión o materia reservada a la ley. Los dos destinatarios pueden vulnerarlo. En ese caso, del control de la infracción de la reserva de ley se encarga el Tribunal Constitucional y del control de la infracción por una norma administrativa se encarga la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Las materias reservadas a ley están dispersas a lo largo del texto constitucional. A ello hay que añadir las materias reservadas a leyes orgánicas, que se encuentran reguladas en el artículo 81.1 de la Constitución española, cuyo procedimiento de elaboración cuenta con un requisito adicional al de las leyes ordinarias, que consiste en que es necesario una mayoría absoluta en el Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto para que esa ley orgánica salga adelante. La delimitación de lo que necesariamente el legislador debe regular y lo que puede dejar para que un reglamento lo desarrolle depende de cada materia. La mayoría de las reservas de ley no tiene un alcance absoluto, sino que permite el reglamento ejecutivo. En el ámbito del derecho administrativo, la reserva de ley es generalmente relativa. La colaboración entre ley y reglamento es habitual y plenamente constitucional. Esa colaboración del reglamento debe subordinarse a lo establecido en la ley, de tal forma que desarrolle lo establecido en la ley en los términos y con las limitaciones o exclusiones que allí se establezca. La reserva de ley no posterga el reglamento, solo exige que éste quede subordinada a dicha ley. Y con esto se debe quedar claro en qué consiste la reserva de ley. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así me ayudarás a poder subir vídeos a este canal. Gracias, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la cámara y os espero en el próximo vídeo.
Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Ok, ¿alguien que me pudiera explicar lo que es la reserva de la ley? ¿A alguien o agarro a alguien al azar? Profe, pues habla de que solo ciertas leyes pueden ser reguladas, no todas. Ujú. Sí, definitivamente, pues significa que ciertas materias de particular relevancia pues están reservadas al tratamiento mediante ley formal, no pudiendo ser reguladas directamente por el Ejecutivo mediante reglamentos. Pues generalmente pues caen bajo reserva de ley temas como la creación de tributos, la definición de delitos y las penas, la regulación de los derechos fundamentales, la estructura básica de las instituciones públicas y en general cualquier asunto que la Constitución expresamente señale. Esta reserva pues busca asegurar que las decisiones más importantes pasen por el debate y aprobación del órgano legislativo democrático, en lugar pues de quedar del arbitrio unilateral del Ejecutivo. Por ejemplo, pues solo una ley puede autorizar las limitaciones a la libertad personal. Un ejemplo de ello podría ser la prisión preventiva, eh, ¿cuál otro podría ser? Las sanciones graves, o incluso pues el establecimiento de los impuestos, ¿no? Al final de cuentas, pues el Ejecutivo no podría por simple reglamento crear una nueva contribución o establecer una pena, pues esta violaría la reserva de ley y el acto pues sería inválido. Al final de cuentas, la reserva de ley es por tanto un corolario del Estado de Derecho y de la división de poderes que pues fortalece el principio de legalidad, obligando a que las normas esenciales provengan del legislador. Es por eso que cuando hablamos de presupuestos, esto se discute en el Congreso. Por si tenían duda de por qué exactamente el presidente no puede hacer lo que quiera conforme ciertas cosas y que sean discutidas por el Congreso. Es más que nada por esta reserva de la ley. Es para garantizar, y no, no nos afecte a nosotros tanto, ¿no? Uh-huh. Sí, pues al final de cuentas es una forma de arbitrariedad donde nos protege a nosotros los ciudadanos de que pues nos metan un impuesto de la nada, ¿no? Dirían vagamente o nos metan caballazo. Como un impuesto pequeño que que parece insignificante, pero luego lo aumentan pequeñamente. Uh-huh. Sí, más que nada para que el Ejecutivo no se ande inventando cosas nomás de que se le antojaron, pues. O sea, por ejemplo, las prisiones preventivas y estas sanciones graves, lo del presupuesto o la creación de nuevas secretarías, pues. O sea, es por eso que en estas votaciones dijeron, no, es que si queremos que todo pase, tienen que votar todos de un mismo color y pues ahí está el resultado de que el legislativo y el ejecutivo se hicieron de uno solo, ¿no? O sea, si el presidente quiere algo, el presidente lo consigue. Y eso pues es muy peligroso porque pues, por algo existe la división de poderes, ¿no? Al final de cuentas, en síntesis, pues las leyes en sus distintos tipos, pues definen las potestades administrativas, ¿no? Incluso fijan las obligaciones tanto pues, de las autoridades como de los particulares en relación con la administración y pues
materializan los principios constitucionales en reglas operativas. Al final de cuentas, la administración pública pues está jurídicamente atada a la ley y pues solo puede hacer lo que la ley le permite y pues debe hacer todo lo que la ley le ordena dentro de lo posible. Pues esa subordinación pues se dota de la legitimidad democrática de la actuación administrativa y pues brinda la certeza al ciudadano de que su situación solo puede estar regulada por normas previamente establecidas y generales y no tanto por las decisiones ad hoc, ¿no? Entonces ahorita hasta el momento pues ya hemos visto dos de las fuentes de derecho administrativo. La tercera pues es el reglamento. Al final de cuentas, el reglamento es la norma jurídica de carácter general y obligatorio dictada por la administración pública, que es normalmente por el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora sí que esto en ejercicio de su potestad reglamentaria, donde, pues en otras palabras, pues es un acto administrativo con carácter normativo que está situado jerárquicamente por debajo de la ley. Al final, pues los reglamentos desarrollan o complementan el contenido de las leyes para facilitar su ejecución y aplicación práctica. Por ejemplo, si existe una ley de tránsito que establece los principios generales como los límites de velocidad, los requisitos para los conductores, pues el Poder Ejecutivo puede expedir un reglamento de tránsito detallando las señales, los procedimientos para expedir las licencias, el monto exacto de las multas dentro del rango que fija la ley y pues el reglamento pues es simultáneamente un acto administrativo, ¿no? Porque pues lo emite una autoridad administrativa siguiendo pues todas las formalidades y pues la norma jurídica general porque al final de cuentas crea derechos y obligaciones abstractas que se aplican a todos los sujetos comprendidos, ¿no? Si nos vamos a las clases de reglamentos, pues en derecho administrativo se suelen distinguir entre reglamentos ejecutivos y reglamentos autónomos. Cuando hablamos del reglamento ejecutivo, pues entendemos que es aquel que se limita pues a desarrollar una ley previa, donde pues la ley pues otorga la habilitación o pues manda expresamente que se dicten las disposiciones para su cumplimiento y el ejecutivo que pues que donde se dicta y se llenan de detalles técnicos o procedimentales. En muchos países pues nos dice que las reglas generales es que van a estar siempre apoyadas de una ley, ¿no? Ahora sí que, y cuando nos vamos a los reglamentos autónomos, pues básicamente va por la contraria, donde pues el Ejecutivo pues regula materias que no están previstas en una ley y se apoyan directamente en su competencia constitucional. Esto pues suele restringirse a materias internas de la administración o ámbito donde pues no rija la reserva de la ley. Por ejemplo, pues hablando de la organización interna de una secretaría de un estado, sus departamentos y los horarios, pues puede establecerse pues vía reglamento interno, sin necesidad de ley, dado que pues son aspectos ordinarios de gestión administrativa, ¿no? Sin embargo, pues cualquier reglamento autónomo no puede invadir materias reservadas a la ley ni contrariar la legislación existente. Pues pudiéramos hablar de incluso otra clasificación, ¿no? Que es por el órgano que emite el reglamento. Pues están normalmente los decretos donde se expiden por el presidente o el jefe de gobierno y luego pues hay reglamentos que emanan de los ministros, que pues normalmente son las ordenanzas o las resoluciones ministeriales. Esto dependiendo del ramo, ¿no? Si es laboral, si es civil o si es penal. Ya si nos vamos al ámbito local, pues podríamos hablar de los bandos municipales y las ordenanzas de ayuntamientos que pues son reglamentos de gobiernos locales. Ya después
podríamos pasar a los reglamentos delegados, que es cuando el legislativo delega al ejecutivo emitir normativa con rango subordinado, pero pues sobre una materia específica, ¿no? Donde pues y me falta uno, los reglamentos que son dictados en situaciones excepcionales que pues se pueden comparar a los pues, decretos de urgencia, que son pues los reglamentos de necesidad, ¿no? Si estos surgen a partir de que pues donde hay estas situaciones excepcionales o, o que hubiera una necesidad de regular. Ahora sí que, hablando de esos reglamentos como tal, pues podríamos hablar de cuáles son los límites que estos enfrentan, ¿no? Por la naturaleza subordinada, pues el reglamento enfrenta varios límites jurídicos. En primer lugar, pues un reglamento pues no puede jamás contradecir ni exceder el contenido de la ley que desarrolle, ni mucho menos pues a la Constitución. Además de que el reglamento debe moverse en el marco permitido habilitado por la ley, donde pues si un reglamento dispusiera algo contra la ley, pues ahora sí que esa porción reglamentaria pues sería inválida por ilegalidad. Asimismo, pues podría regir el principio de competencia, donde pues solo los órganos expresamente facultados por la Constitución o la ley pueden expedir reglamentos con validez general. Ahora sí que pues normalmente la Constitución atribuye la potestad reglamentaria al Poder Ejecutivo, donde pues existen otros poderes que tienen la potestad reglamentaria interna para su propio funcionamiento pero pues al final de cuentas pues no se pueden dictar reglamentos para los tribunales y el legislativo pues para hecho de su personal, ¿no? No se pueden ahora sí que pues regular a los particulares en general. Eh, Ahorita, pues conforme a la ley, pues habíamos visto lo de la reserva de la ley, cosas que también pasa con los reglamentos, ¿no? O sea, estos deberían respetar la reserva de la ley, donde pues el reglamento pues no puede entrar a regular materias que la Constitución reserva exclusivamente a la ley formal. Un ejemplo de ello es que no se pueden crear delitos, ni establecer impuestos nuevos, ni restringir pues derechos ciudadanos más allá de lo que la ley le permita. También pues de que existen límites formales, ¿no? El reglamento pues debe seguir pues el procedimiento adecuado, donde pues no hubiera contravención alguna, porque pues generalmente es firmado por el presidente y pues refrendado por los ministros competentes, publicado oficialmente. Y ya después vienen siendo los límites materiales, donde pues que debe ser general y abstracto y que pues no puede usarse un reglamento pues para decidir pues un caso particular y pues nos iríamos por último a la inderogabilidad singular del reglamento, que pues significa que la propia administración no puede dispensar su aplicación para casos particulares arbitrariamente, donde pues mientras un reglamento pues esté vigente, pues ese deberá aplicarse por igual a todos los casos, salvo que ella misma pues lo modifique o derogue por el procedimiento correspondiente. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Ya Pues creo que no. para terminar con los reglamentos, pues tocará hablar del control de estos, ¿no? Dado que pues, los reglamentos ocupan un lugar interior en la jerarquía normativa, pues estos son tan sujetos a diversos controles para garantizar la legalidad. La principal es el control judicial, ¿no? Donde pues, los tribunales pueden revisar si un reglamento viola la Constitución o la ley y si encuentran una contradicción, pues puede declarar el reglamento nulo o inaplicable. En algunos países, pues
pues existe el control abstracto de vía tribunales constitucionales, donde pues hay una acción, no sé, podríamos hablar de una acción de inconstitucionalidad contra los reglamentos y pues en otros no, donde pues el control se produce de forma incidental, cuando pues un ciudadano impugne un acto de aplicación del reglamento argumentando la ilegalidad, por ejemplo, pues si se dicta un reglamento que fija un impuesto autorizado por la ley, donde pues un particular afectado se puede demandar al juez y anula la disposición reglamentaria. Y después podríamos hablar del control administrativo interno, donde pues los superiores jerárquicos pueden revocar reglamentos de inferiores si son ilegales, o el propio ejecutivo que puede modificar o derogar sus reglamentos si advierte por las inconsistencias que presente. Adicionalmente que pues en algunas jurisdicciones se exigen ciertos reglamentos pasen por dictámenes previos de órganos consultivos y pues todo esto pues para verificar que su ajuste legal sea bueno antes de la expedición. Y ya por último, pues la publicidad oficial, ¿no? De que pues esté publicada como tal, donde pues esto es para tener un mayor control, ya que sin todas esas partes, pues el reglamento no obliga. En suma, pues el reglamento, aún siendo una fuente importante, pues siempre está controlado por la legalidad superior y pues su función es hacer efectiva la ley y en realidad pues por formar parte de la administrativa y pues jamás reemplaza o se contradiga. Ahora sí que pues un Estado de Derecho pues supone que toda potestad reglamentaria se ejerza bajo el principio de la legalidad cuando pues este se vulnera y entran en juego por los frenos judiciales para establecer el orden jurídico. Ya en la siguiente clase pues veríamos la jurisprudencia, un poco de los principios generales de derecho y la costumbre, ya para terminar con las fuentes del derecho administrativo y veremos lo de la evolución del derecho administrativo, de cómo fue pasando de uno a otro, básicamente lo que vi en el video, pero un poco más explicado, ¿no? Ya tal vez alcancemos a abordar lo de la administración pública como tal, de su concepto y los caracteres que tiene. Pues eso ya veremos la siguiente semana a ver si alcanzamos, ¿no? Yo creo que hoy en la noche les subo la clase y las diapositivas de la clase anterior y parte de esto. Y pues las estaría viendo, no sé, cuando me toca, creo que el viernes, ¿no? Ah, derecho administrativo. Es el sábado, Sábado. pero es sincrónica. Nada Ajá. más es para dudas, ¿no? ¿No nos conectaríamos o sí? No. Nada más ahí les pongo una actividad conforme a lo que vimos el día de hoy, pues. Ah, Sí, ok. va a ser un poco más tanto del anterior como con esta. De la reserva de la ley, de la constitución, de la ley, de las fuentes del derecho administrativo. Ya los que no hayan puesto su nombre en el chat, pues favor de ponerlo, ¿no? Profe, ¿y las tareas cómo las vamos a ir haciendo? Yo les estaría indicando cuándo hacerlas. Por ejemplo, si se fijan la tarea 2 del mapa, pues todavía ni siquiera hemos visto las paraestatales. O sea, los que ya le hicieron, pues está bien, ¿no? Una, de hecho, me comentó de que la revisara y si estuviera mal, pues le comentara, pero está correcta. No más que no le puedo poner ese 100 hace rato, pero está correcta.